Bueno, para terminar entonces vamos a ver un problema. Este es un problema bastante típico sacado de un parcial y que nos habla de una máquina de corriente continua, un motor de corriente continua que tiene determinadas características y que se lo piensa arrancar. Como va a estar acoplado con una carga, o sea, uno puede tener un motor, lo puede acoplar directamente a la carga y arrancarlo con carga. Eh, bueno, en general ahí va a necesitar una cupla de arranque que va a ser proporcional a la cupla de arranque del mecanismo que uno quiera arrancar. Pero uno podría eventualmente desacoplar el motor de la carga y entonces arrancarlo en vacío. Es mucho más fácil arrancarlo así y luego con un embrague o simplemente si tenemos dos poleas, estirando la polea una vez que el motor está girando, uno podría hacer que la máquina funcione. En este caso en particular se supone que las dos cosas están acopladas y necesitamos 800 Nm de cupla para poder arrancar la máquina. Entonces, como tenemos que limitar la corriente de arranque para que no se nos queme el motor, se pone una resistencia de arranque de 3 ohm en serie con el inducido. Entonces, la consulta es si este motor puede arrancar en esas condiciones. Es decir, básicamente lo que tenemos que hacer es calcular la cupla en condición de arranque. Entonces, como verán, es un copié el problema acá en el sketchboard para resolverlo. Antes de resolver esto, de todas maneras, voy a hacer un comentario adicional respecto al frenado de las máquinas. No hablé, pero bueno, vamos a graficar una máquina de una característica mecánica de una máquina de corriente continua de excitación independiente, por ejemplo. Supone que tenemos acá la cupla electromagnética y que acá tenemos la velocidad, ¿no? La velocidad la podemos ver en RPM o en radianes por segundo. Y vamos a considerar que nuestra característica mecánica es esta que yo voy a dibujar acá. A ver si puedo dibujar acá. Vamos a suponer que esta es mi característica mecánica. ¿Está bien? Bien. Si esa es mi característica mecánica, supongamos ahora que la máquina está trabajando, por ejemplo, en este punto. Esta es la cupla y esta es la velocidad. Y vamos a suponer que esto en realidad es una grúa. Es decir, que tengo una polea acá, o el eje del motor, y que esto tiene una cuerda, y que esa cuerda está elevando una masa P. La cupla que necesitamos acá va a ser proporcional a P por el radio que tenga la polea. Esa es la cupla que yo voy a estar trabajando acá. Dijimos que la característica mecánica es omega es igual a K dividido K por, bueno, vamos a ponerla acá por la corriente de excitación, la corriente de campo, menos la cupla electromagnética por la resistencia de armadura más una resistencia externa, cerramos paréntesis y dividimos otra vez por una constante K por la corriente de campo al cuadrado. Entonces fíjense, si vamos a suponer que esto se está levantando, si esto yo lo estoy levantando, quiere decir que estoy aplicando la cupla necesaria para levantar, esa cupla es siempre constante, y esto puede estar subiendo a una determinada velocidad, vamos a llamar la velocidad n, que corresponde a esta velocidad. Resulta ser que lo quiero parar, por ejemplo, en el piso, o sea, salí de planta baja, esto sería planta baja, y lo quiero llevar al piso 3, tercer piso. Acá lo quiero parar. Una forma para pararlo sería, por ejemplo, aumentar la resistencia. Si yo aumento el valor de esta resistencia externa, lo que estoy haciendo es modificando el valor de esta recta. Es decir que si bien antes me movía a la velocidad n, si aumento la resistencia en serie con el inducido, ahora me voy a mover, dado que la cupla no cambia, la cupla tiene que ser siempre la misma, proporcional a P por R, o sea, el peso de esto por el radio, ahora mi velocidad va a ser menor, va a ser n', va a ser menor. Entonces, a medida que me voy acercando al piso 3,
puede ir aumentando esta resistencia a los efectos de reducir la velocidad. Hasta ahí lo que tenemos es una reducción de velocidad. Pero podría ser todavía algo que involucre que, por ejemplo, le agregue más resistencia todavía. Si yo le agrego más resistencia, puedo llegar a este punto de trabajo. De forma tal que acá, esta es la cupla que provee la máquina, pero lo hace a velocidad cero. Entonces fíjense que esto también es una forma de frenado. O sea, cuando yo llego acá, le pongo suficiente resistencia como para mantener frenada la máquina. Y acá sí es un freno, porque en definitiva tengo una cupla que está tratando de que esto se vaya para abajo, y en realidad el motor cuando va para arriba trabaja eh, como motor. Pero cuando llega a este punto y yo lo quiero frenar, en definitiva lo tengo como un freno. Lo estoy haciendo, sí, a costa de consumir bastante corriente, porque la máquina sigue tomando corriente y por lo tanto esa corriente al cuadrado por la suma de estas dos resistencias me dan las pérdidas que tiene la máquina en ese momento. O sea que se tiene que poder bancar esa corriente de pérdida. Bueno, si después la máquina va hacia abajo, podría hacerle un frenado regenerativo, como el que vimos en el caso del auto. Entonces, podría ser trabajar con la misma cupla, eh, pero en condición de aumentar, o sea, no había ningún problema. Ya en ese caso, tendría que girar para el otro lado. Bueno, esto lo menciono porque sería otra forma también de tener una máquina con que me posibilita hacer un frenado. Bueno, vamos a tratar de resolver este problema, así con esto damos por finalizado la parte de continua. Fíjense, este es una máquina de corriente continua. Es medio chiquito esto. Vamos a hacer acá el rotor. El rotor tiene una cierta resistencia, que es la resistencia armadura. Además tenemos el bobinado de campo. El bobinado de campo tiene 600 ohms. Este bobinado de campo, a su vez, le podemos poner una resistencia si queremos variar el valor de la corriente de campo. En este caso no sería necesario. Acá tenemos la resistencia de armadura. Esta resistencia de armadura, fíjense que son la resistencia del inducido, 0,8, la resistencia del bobinado de conmutación, o sea, tenemos un bobinado de conmutación o de polos auxiliares, 0,02, y la resistencia del bobinado de compensación, sería el otro. Todos estos dijimos que están circulados por la misma corriente, quiere decir que acá tendríamos 0,08, o sea, 80 miliohm más 40 miliohm, eso da 120 miliohm. 0,102. Acá tenemos aplicada una tensión que es 600 volts. Entonces la idea es ver si esta máquina arranca, ya tiene una cupla suficiente, yo tengo que mover acá 800 newton metros. Y lo que tengo que ver es si esto arranca. Dado que esto es una cupla de arranque, con calcular la cupla electromagnética acá, la cupla electromagnética automáticamente me da la cupla de arranque, porque en el instante de arranque la velocidad es cero. Guarda con eso. Nosotros dijimos que la cupla electromagnética es igual a la potencia electromagnética dividido la velocidad. En el arranque, la velocidad es cero, pero la cupla electromagnética, pero la potencia también es cero. ¿Por qué? Porque la Fm es cero. Esto es E A por IA dividido omega. Entonces, si bien esto es cero, también esto es cero, porque no tengo velocidad. O sea, la Fm es nula. Entonces acá tengo una indeterminación. O sea que si ustedes pretenden calcular la cupla electromagnética usando la potencia, bueno, tengan cuidado porque se puede calcular, pero bueno, hay que tener cuidado porque la tienen que calcular teniendo en consideración las condiciones de funcionamiento de operación nominales, ¿sí? Básicamente para sacar el valor de la constante
a través de la cual pueden calcular la cupla. O sea que la cupla electromagnética acá conviene calcularla teniendo esta expresión. Una constante multiplicada por la corriente de campo y por la corriente de armadura. Es decir, la cupla es proporcional al flujo inductor por el flujo de inducido. O por lo que es lo mismo, la corriente del campo por la corriente en el rotor. Corriente en el estator por corriente del estator. Por corriente del rotor. ¿Está? Bien, además nos dice el problema que tenemos una resistencia 3 ohm intercalada en serie con el inducido. Quiere decir que acá lo puedo poner arriba, lo voy a poner acá abajo porque no tengo lugar ahí arriba, pero vamos a suponer que tenemos acá una resistencia. Una resistencia. Esta sería la resistencia externa, resistencia de arranque. ¿Está? Y esta resistencia de arranque vale 3 ohm. Bien. Entonces tenemos que calcular la cupla de arranque, y sabemos que la cupla de arranque es proporcional, como lo dije recién, cupla de arranque, no la vamos a calcular a través de la potencia, sino que lo vamos a calcular teniendo en cuenta que esto es proporcional a la corriente de campo. ¿Qué corriente de campo? Bueno, me conviene arrancar con la máxima cupla posible, por lo tanto la corriente de campo acá va a ser la máxima posible. Es decir, esto lo voy a poner acá de forma tal que solamente esté limitada por la corriente de armadura, por la corriente de campo, por la resistencia de campo. Y esto lo multiplicamos por la corriente I sub A. ¿Tá? Sería la de armadura. Es decir, la corriente por acá multiplicada por la corriente por acá, por una constante, eso es proporcional a la cupla de arranque o la cupla electromagnética en condición de arranque. ¿Cuánto vale la cupla de la corriente de excitación? Bueno, la corriente de excitación van a valer los 600 volt dividido los 600 ohm, por lo tanto 1 ampere. ¿Cuánto va a valer la corriente de armadura? La corriente de armadura, dado que en el arranque, esta va a ser la corriente de armadura en condición de arranque. Condición de arranque, esta tensión, EA, es igual a 0. Si EA es igual a 0, quiere decir que tenemos 600 volt aplicados dividido lo que me limita la corriente acá, que serían 3 ohm más 120 miliohm, así que tendríamos que calcular esta corriente. Bueno, tengo que hacer el cálculo acá. Y para poder calcular la cupla me falta conocer esta constante. Esa constante, lo que puedo hacer es calcular la cupla, por ejemplo, electromagnética en condiciones nominales. Quiere decir, por ejemplo, la cupla electromagnética que yo tendría en condición de tener acá la corriente de campo y la corriente de armadura nominal. Entonces, esto lo que puedo hacer es calcular como K por la corriente de campo la voy a poner en la misma, 1 ampere. Y la corriente de armadura, en condiciones nominales, es la que tenemos acá. Esta sería la corriente que toma el motor, menos la corriente en condiciones nominales. La corriente que tenemos por acá serían 138 amperes. Por lo tanto, en condición nominal, la corriente por acá va a ser los 138 menos 1 ampere que viene por acá. Por lo tanto, acá vamos a tener 138 amperes menos 1 ampere. 137 amperes. Tengo que saber cuánto vale este valor de K. ¿Cómo puedo calcular esto? Puedo calcular también en condiciones nominales. Dijimos que esto es proporcional a la potencia electromagnética en condición nominal dividido la velocidad en condiciones nominales. Potencia electromagnética en condiciones nominales es el valor de la FEM
EA en condiciones nominales por la corriente IA en condiciones nominales dividido omega nominal. ¿Cómo calculamos esto? Bien, sería la FEM que aparece acá. La FEM que aparece acá, obviamente en condiciones nominales estos 3 ohm no están, así que sería la tensión que yo aplique acá menos la caída sobre la resistencia del propio bobinado, eso me va a dar la FEM. Es decir, puedo calcularlo como U menos IA en condiciones nominales por RA, todo esto multiplicado por la corriente en condición nominal, dividido en 2 veces pi por la velocidad, que es un dato, 1200 RPM, dividido 60, para ponerlo, para tener omega. Entonces, ¿qué cosas conocemos acá? Sabemos que esto vale 600 volts, sabemos que esto vale 137 amperes, sabemos que esto vale 0,12, esto siguen siendo 137 amperes, esto vale 1200, y bueno, acá este valor lo tenemos, este valor lo tenemos, quiere decir que podemos sacar de acá el valor de K. Si ustedes hacen esta cuenta, y si yo no hice mal la cuenta, creo que esto K daba 4,64. Así que una vez que reemplazamos 4,74 acá, nos va a dar que la cupla electromagnética vale 800, no me acuerdo, creo que me da 890 newton metros. Un poquito antes de la clase, por las dudas verifiquen esto. 800 newton metros quiere decir que esto arranca sin ningún tipo de problema. O sea que podemos arrancar esta máquina porque requiere 800 newton metros para arrancar. Y nosotros tenemos disponible en el arranque 890 newton metros. O sea que va a arrancar sin problema. ¿Está? ¿Se entendió más o menos el problema? Si tienen alguna duda. La potencia nominal es este valor que tenés acá. Esto. Y sería la potencia disponible, útil, la potencia útil que vos tenés acá, en el eje. Quiere decir que esta potencia nominal, ¿m? Guarda porque yo acá hablé de potencia electromagnética en condiciones nominales, que no es lo mismo que esto. ¿Está bien? Es decir, la potencia electromagnética, lo voy a poner acá en azul, potencia electromagnética es EA por IA nominal. Esto es la potencia electromagnética. Mientras que la potencia útil es el dato que te da acá el fabricante. La diferencia entre estas dos son las potencias de pérdidas mecánicas acá. Vos tenés acá una potencia de pérdidas mecánicas. Lo que pasa es que en condición de arranque, la velocidad es cero. Por lo tanto, estas pérdidas en condición de arranque son cero. Por lo tanto, vos podés calcular la potencia, digamos, la cupla de arranque, la podés calcular, digamos, a partir del conocimiento de la potencia electromagnética en condición de arranque. ¿Está bien? O sea que todo esto que yo hice acá fue simplemente para calcular este valor, para calcular el valor de K. Después, para calcular el valor de la cupla de arranque, lo que hay que hacer es venir acá y reemplazar este valor por la corriente de arranque. ¿Está? Siendo que la corriente de arranque va a ser esta corriente que tenemos acá. O sea, no hay que confundir lo que es la potencia nominal. La potencia nominal es la potencia que vos tenés cuando la máquina funciona en condiciones nominales. Es decir, cuando está girando a esta cantidad de vueltas. La cupla que vos tenés que calcular acá es cuando esta cantidad de vueltas es cero. Entonces, no tenés pérdidas mecánicas, porque esto no se está moviendo, pero por otro lado, estás limitando la corriente de armadura y vas a utilizar los valores nominales simplemente para calcular cuánto vale esta constante K. Entonces, una vez que tengas ese valor de constante K, lo puedes calcular. De hecho, si vos haces todo esto, si haces todo este reemplazo, podés poner el valor de K en función de la potencia nominal.
O sea, fíjate que acá el valor de K vos lo podés poner en función de la potencia en condiciones nominales, que sería E por I, la potencia electromagnética me refiero, en condiciones nominales. Lo podés poner. No hay ningún problema. ¿Tá? Pero tengan cuidado con eso, o sea, no se confundan en lo conceptual. Lo conceptual es que en condición de arranque no tenés velocidad, al no tener velocidad no tenés FEM, al no tener FEM, bueno, obviamente no podés calcular la potencia electromagnética porque no hay potencia. No hay potencia electromagnética desarrollada. ¿Está bien? O sea, esa es la diferencia entre fuerza y trabajo. O sea, yo puedo tener una fuerza aplicada y no desarrollar trabajo, porque no me estoy moviendo. Eso es lo que pasa acá. Yo tengo una cupla aplicada en el arranque, pero no tengo potencia desarrollada. Hasta que no comience a moverse el rotor, no existe potencia desarrollada. ¿No? Entonces, por eso es que lo Perfecto, profesor. calculamos, claro, entonces por eso que lo calculamos a través del producto de corrientes. Fíjate, una cosa es la corriente nominal. La corriente nominal es esta corriente en condiciones nominales. Quiere decir que la máquina está funcionando. Esto sería RA. Acá tenés los 600 volt, perdón, los 600 ohm. Y esto está conectado directamente a la fuente. Cuando esto está conectado a la fuente como motor, tenés 600 volt aplicados acá y 138 amperes trabajando de este lado. Entonces, la corriente que vos vas a tener por acá, en condiciones nominales, eso es lo que yo llamo I sub AN, nominal. Y por acá vas a tener la corriente de campo. La corriente de campo va a ser igual a 600 volt, porque están aplicados directamente entre este punto y este punto, dividido 600 amperes, 600 ohm. Esto te va a dar 1 amper. Y por lo tanto, la corriente IA nominal va a ser igual a 138, porque es la corriente nominal del motor, menos 1 amper, que sería la corriente que se deriva por la excitación. Por lo tanto, esto te da 137 amperes. Estas son las condiciones nominales. En condiciones nominales, esto está girando a 1200 vueltas. Por lo tanto, acá tenés una potencia desarrollada. En el arranque, ¿qué es lo que ocurre? En el arranque, la FEM es cero, no tiene valor. O sea, en este caso sí tenés una FEM, que podemos calcularla IA en condición nominal, que va a ser igual a la tensión menos IA nominal por RA. Acá puedes calcular, estos serían los 600 volt menos 137 multiplicado por 0,12. Y calculas ese valor. A su vez, esto va a ser proporcional a la corriente de campo por una constante por la velocidad, que es conocida. De todas maneras, esto es para condiciones nominales. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo un arranque? En primer lugar, la FEM es cero. No tengo velocidad, por lo tanto la FEM es cero. Y cuando la FEM es cero, fíjate que tendríamos aplicado 600 volt sobre esta resistencia, que sería 0,12. O sea, la corriente se nos iría a un orden de magnitud, se nos iría a 6000 amperes. Para evitar eso, lo que hay que hacer es ponerle una resistencia de arranque. Lo que hacemos es ponerle una resistencia en serie acá, que es una resistencia de 3 ohm. Esta resistencia de 3 ohm es la que me va a limitar la corriente de arranque. Entonces ahora, mi corriente de armadura de arranque va a estar limitada por esa resistencia. ¿Qué tensión tengo aplicada entre este punto y este punto? 600 volt. Entonces hago 600 volt dividido la resistencia que tengo. La FEM es cero, porque no se está moviendo. Recordemos que esta FEM es proporcional a la velocidad por la corriente de campo o por el flujo. Esto en arranque es cero. Entonces esta FEM es cero. Entonces la corriente de armadura en condición de arranque está limitada por los 3 ohm que tengo acá más los 0,12 ohm que tengo acá.
Esto me va a dar un valor de corriente. ¿Qué potencia electromagnética tengo en el arranque? Potencia electromagnética en el arranque va a ser EA por IA de arranque. Pero esto es igual a 0, por lo tanto, esta potencia es nula. ¿Eso quiere decir que yo no tengo cupla? No, porque la cupla de arranque, si bien la puedo definir como la potencia electromagnética de arranque dividido la velocidad, resulta ser que esto es 0 y esto también es 0. O sea que esto es una indeterminación. Entonces, ¿cómo hago para eliminar la indeterminación? Bueno, lo que puedo hacer es decir que esto es E por I sobre 2 veces pi n sobre 60. Pero a su vez E vale K por n por la corriente, esto sería IA, ¿no? Y esto en particular IA de arranque. I de campo, ¿no? Esto sería K por n por I de campo, que es lo que puse acá, multiplicada por la corriente IA de arranque, dividido 2 veces pi por n sobre 60. Esto se me va con esto, o sea que eliminé la indeterminación, entonces me queda que la cupla de arranque la puedo calcular por una constante, que sería todo esto que está acá abajo, multiplicado por IF, multiplicado por la corriente de arranque. O sea, todo lo que tengo que conocer es cuánto vale esta corriente y cuánto vale esta corriente. Las dos las conozco. Entonces lo que me queda por conocer es cuánto vale K, eh, y listo, y lo calculo de esa forma. ¿Se entendió ahí o no? Sí, sí, ahí me quedó bien claro. Muchas gracias. No, por nada. Buenísimo. Bueno, Después tengo otra duda, pero más conceptual, creo que es, ¿qué sucede si tu cupla de arranque no es suficiente para mover el eje? ¿Se dispara en ese caso? se te queda clavado el motor. Lo que vas a sentir es que zumba el motor porque está consumiendo corriente, pero esa corriente no le alcanza para... Normalmente se te quema. Si pasa una cosa así, se te va a quemar porque, digamos, está sometido a una corriente de arranque. Normalmente es una corriente que es mayor que su corriente nominal, por lo tanto estás incrementando sus pérdidas. Suponete, en este caso, la corriente de arranque, bueno, habría que hacer la cuenta, pero la corriente de arranque, hagamos una cuenta así, rápida. 600 dividido 3, eso ya te da 200 amperes, cuando tu corriente de arranque es 138. Entonces, suponete que la cupla necesaria para arrancar fuera, en vez de 800, fuera de 1000. Entonces, vos le estás aplicando una corriente que es de 200 amperes, en vez de 138, que sería la nominal. Hagamos dos cuentitas, muy simple. En vez de 138, supongamos que la corriente nominal es 100, entonces vos le estás aplicando 200 amperes. Quiere decir que las pérdidas se te cuadruplican, ¿no? Porque al aplicarle el doble de la corriente, como las pérdidas, por efecto Joule son proporcionales al cuadrado de la corriente, quiere decir que vos cuadruplicaste las pérdidas. Y la máquina te queda siempre en corriente de arranque, o sea, siempre va a estar tratando de arrancar, sin que pase nada. Entonces, bueno, se te va a quemar. Normalmente no ocurre eso porque para eso están los fusibles, y entonces si ven que la máquina se queda trabada, este, transcurren algunos segundos y cortan los fusibles, o la termomagnética. O sea, tenés una protección para eso. Pero si falla la protección, sí, se te quema la máquina, se te funde la aislación de la máquina, se te hace un cortocircuito. Eso es lo que pasa. Entonces, por eso es muy importante que uno sepa que la cupla de arranque del motor que va a emplear es mayor que la cupla que necesita el mecanismo que vos querés arrancar. O sea, si yo tengo que mover un molino que necesita 800 Nm y mi motor tiene una cupla de arranque de 600 Nm, cuando lo conecte y lo prenda, voy a quemar el motor. O por lo menos voy a hacer saltar las protecciones. ¿Está?